Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Mis queridos hermanos, en la vida espiritual, uno de los graves problemas es materializar o humanizar nuestra fe católica. Cuando estriba nuestra seguridad y nuestra confianza en la parte humana de la iglesia, en los hombres de iglesia, sacerdote, señores obispos o en el romano pontífice. Cuando la vida espiritual pone su confianza, su seguridad en el hombre de iglesia, corre un grave peligro, porque los hombres de iglesia no estamos confirmados en santidad, estamos llamados a la santidad, pero también hemos de enfrentar un juicio y podemos alcanzar con la gracia de Dios la salvación eterna o, Dios nos libre, la condenación eterna. Por eso, cuando en la vida espiritual un alma pone su confianza, su seguridad en el confesor o en un hombre de iglesia, corre peligro, porque muchos casos lamentables se han presentado de almas que incluso han perdido la fe católica por escándalos, por debilidades humanas que siempre son imputables a la persona, porque tiene libertad. Y porque hay graves estragos que algunos se hacen de la herejía de protestantes, testigos de Jehová, porque presenciaron, supieron de un hecho deshonesto, indigno de un hombre de iglesia. Por ese grave peligro que se humaniza la fe y la seguridad y la confianza la pone en el hombre. Y eso es un grave error. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice el texto de la Sagrada Escritura. Nuestra fe y nuestra confianza está en Dios nuestro Señor, en el magisterio inmutable de la Santa Iglesia, en la enseñanza de la Santa Iglesia, que es fruto de la doctrina de nuestro Divino Redentor. Entonces, el alma tiene que saber que el hombre de iglesia no es confirmado en gracia. Recordar el ejemplo del primer papa de la iglesia, del príncipe de los apóstoles, San Pedro. Él negó a nuestro Señor, cayó, pero nuestro Señor lo restituyó en su arrepentimiento. Entonces, la figura del romano pontífice, que merece toda nuestra veneración, sigue siendo un ser humano y es pecable. El romano pontífice es un ser humano y también él se puede equivocar, como San Pedro el apóstol cometió un error. Judas, un traidor, y era un apóstol.
Entonces no podemos escandalizarnos ni sufrir menoscabo en la vida espiritual, en la fe católica, por escándalos o problemas, porque eso es propio de almas que han humanizado su fe o que tienen una fe pues infantil, débil. O sea, son hombres a fin de cuentas, revestidos de la gracia. Como el bautizado, el católico, es hijo adoptivo de Dios por la gracia del santo bautizo, pero no es impecable. También puede caer, aunque por el santo bautizo es hijo adoptivo. Incluso pues los santos padres de la iglesia dicen que también Dios libre, pero el romano pontífice también puede incurrir en la herejía. Y por ese solo hecho es depuesto de la sede apostólica. Y en la historia de la iglesia ha habido más de 60 hombres que han ocupado esa dignidad tan alta, que han cesado de su dignidad por error doctrinal. Entonces, esta conversación va encaminado a que no cometamos el error de humanizar nuestra fe católica, de fincar la vida espiritual en el confesor, en el sacerdote, en el hombre de iglesia. Porque es una catástrofe cuando Dios prueba una alma y donde él tenía su seguridad se ve derribado por tantos motivos que hay. Errores morales, doctrinales, muerte, difamaciones, calumnias, tantas cosas. Pero el católico, máxime el que quiere alcanzar la perfección espiritual en la vida de espiritualidad, ocupa crecer y ocupa tener su seguridad en Dios, y por eso ocupa leer la vida de los santos, estudiar la doctrina católica. Y no es la opinión de un sacerdote, la opinión de hombre de iglesia, no, queremos la doctrina inmutable de la Santa Madre Iglesia. El cuerpo que no cambia, el conjunto de dogmas, porque esa es la seguridad del alma cristiana. Entonces es cuando el católico realmente que quiera crecer, que quiera avanzar, mire, lo que no ocupa son pretextos. Porque conozco varios casos de almas mediocres, es la verdad, mediocres, que se espantan por una nonada y abandonan su confesión, su misa, todo. ¿Por qué? Porque no tuvieron la madurez para sostenerse en la tribulación, en la prueba que Dios nuestro Señor les concedió. Por eso muchas almas, estos errores humanos, los utilizan de pretextos para apartarse de vida espiritual, para defenestrar la confesión, para calumniar la imagen del sacerdote católico. Porque así ellos dicen, si el sacerdote ha cometido error, yo por qué tengo que esforzarme, como que echa en tierra todo, ¿no? Eso es para las almas pequeñas. El que realmente quiera alcanzar el reino de los cielos tiene que enfrentar estas pruebas y muchas cosas más. Y aquí no queremos pretextos, ni culpar al universo mundo. No voy a misa porque hace muchos años no sé qué historia pasó. Vamos a la iglesia, no a ver al Padre, vamos a santificarnos, vamos por los medios de santificación. Y por eso el católico es un soldado.
la santa virilidad que hablaba Santa Teresa de Jesús. Y por otra parte, rezar por el sacerdote, rezar por sus párrocos, rezar por los señores obispos, porque es muy fácil de señalar y defenestrar algún error que pueda haber cometido algún sacerdote, pero ¿y sus fieles? ¿Dónde estaban los que lo tenían que sostener en la oración y en la vida de gracia? Porque lamentablemente el sacerdote se le menciona para lapidarlo en algún error, pero también mencionen en su oración constante y asidua, porque son hombres revestidos con un peso muy grande que solamente con la gracia de Dios se pueden sostener. Así que ánimo a crecer, a avanzar y a no espantarse. Estamos no por el hombre de iglesia, estamos por Dios. Y vamos no para que nos apapache el hombre de iglesia, vamos por el reino de los cielos. Vamos a vivir en santidad de vida. Vamos a vivir en gracia de Dios y a levantarse cuantas veces sea necesario. Y por eso tan pocas almas llegan a la perfección espiritual. Porque no están dispuestas a darlo todo. Y son muy dados a criticar, a justificarse y a quedarse en la apariencia y sombra de la vida espiritual. Ánimo, mis queridos hermanos, hora es de despertar, de ubicarnos en la realidad y con lo que tenga, santifíquese. Si su sacerdote no es letrado, hay muchísimos libros donde usted directamente puede instruirse. Pero no se ponga a juzgar ni a justificar una ignorancia teológica, doctrinal o mística, porque el párroco no se le está enseñando a usted. No espere a que le enseñen a usted. Beba la sana doctrina en los libros. Salga de su zona de confort. Dé el 100%. Y haga mucha oración. Rece el Santo Rosario. Despacio, con atención, de preferencia de rodillas, a la Santísima Virgen María. Tenga todos los días 30 minutos de lectura espiritual y 15 minutos de meditación espiritual sobre las verdades eternas, de preferencia por la mañana. Y no busque pretextos. No se justifique en hechos, errores o difamaciones de hombres de iglesia. El primer error se cometió en el colegio apostólico con Judas y la iglesia continúa. San Pedro, el primer pontífice, cometió un error, la iglesia continúa. Porque la fe no está en el hombre, la fe está en Dios nuestro Señor. Ego sum via veritas et vita. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice nuestro Señor Jesucristo. Pues poner la confianza en Dios, aprender a observar la sana doctrina y echarle muchísimas ganas en esta vida tan apasionante, tan hermosa, tan bonita de la vida espiritual, donde es un camino para llegar a la gloria eterna en medio de abrojos, de espinas, de falsos hermanos, de buenos hermanos, de traiciones, y a fin llegar al puerto de la eterna salvación con la misericordia de Dios, con todo el esfuerzo personal de uno y siempre, siempre con el amparo y la misericordia de la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga y échele muchas ganas y no se espante, no se desanime. Siempre adelante. Que Dios le bendiga. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super te et manet semper. Amen.
ánimo. Dios le bendiga.